Háblenos sobre los vaporizadores Ranso. Bueno, lo primero que tenemos que entender es que un vaporizador es un equipo que permite convertir el propano que se encuentra en fase líquida a fase gaseosa. ¿Qué quiere decir eso? Que a través de un proceso de transferencia de calor logramos que el propano que ingresa en fase líquida a este equipo a través de una válvula que se encuentra acá atrás, la llevamos dentro de un tanque, que es este tanque que está aquí. El propano inunda este tanque hasta un cierto nivel y el equipo enciende o comienza a operar cuando este sensor de temperatura detecta que la temperatura del interior del vapor es inferior a 48 grados, le manda la señal a esta válvula, la cual deja pasar gas al quemador que se ve acá abajo y este quemador enciende. Con lo cual, a partir de la transferencia de calor que producimos desde el quemador hacia el tanque, logramos que el propano que se encuentra en fase líquida se convierta en fase gaseosa. ¿Para qué? Principalmente para lograr abastecer consumos, ya sea de un quemador, ya sea de una caldera o un proceso térmico que necesite gran cantidad de vapor, pueda ser abastecido a través de este equipo mediante vaporización forzada usando llama abierta. ¿Cómo funcionan los vaporizadores? La verdad es que el funcionamiento tiene varias etapas. Tenemos una entrada de líquido y una salida de gas. Desde el estanque de almacenamiento nosotros traemos líquido de propano, lo hacemos ingresar a través de este munto, logrando que el líquido ingrese al tanque que está acá adentro, que lo mostramos aquí. Aquí dentro tenemos un tanque. Este tanque es inundado con líquido hasta un cierto nivel máximo y cuando logramos el máximo nivel, el vaporizador comienza su proceso de transferencia de calor. El sistema de control del vaporizador, es decir, cuando enciende o cuando deja de funcionar el quemador, depende de la temperatura del gas que tenemos dentro. Cuando no tenemos consumo, es decir, cuando no estamos extrayendo vapor, la temperatura del gas llega a un punto cercano a los 48 grados Celsius. Pero cuando tenemos consumo de gas, la temperatura del gas cae. Y este sensor que tenemos aquí, que lo vamos a ver con más detalle, este sensor, que es el mismo que ustedes ven acá, se encarga de detectar la temperatura del gas que está dentro del tanque. Si la temperatura del gas que está dentro del tanque es menor a 48 grados Celsius, el sensor inmediatamente manda una señal a esta válvula para que esta válvula actúe. Es decir, resumiendo, ingresamos propano líquido por acá, inundamos el tanque y esperamos que este sensor se active o desactive. ¿Qué activa o desactiva el sensor? El corazón del vaporizador es la válvula controladora de gas, que nosotros la tenemos en este punto. Esta válvula tiene dos funciones. La primera, mantener a través de un tubo de 1/4 de pulgada encendido un piloto que tenemos acá abajo. ¿Qué hacemos con el piloto? Básicamente, en posición piloto, el conmutador, mantenemos presionado y activando el encendido eléctrico, comenzamos a generar una chispa que nos va a encender el piloto, es decir, el elemento que se mantiene encendido en todo momento, que está aquí abajo. Este es el piloto. Este elemento nosotros lo tenemos ubicado acá abajo y es el que permanece siempre encendido cuando lo tenemos activado desde esta válvula. Una vez que el piloto está encendido, movemos esta válvula a la posición ON y dejamos que el vaporizador actúe de manera automática. ¿Cómo actúa de manera automática? Dijimos que teníamos propano dentro del tanque a una temperatura inferior a 48 grados y cuando la temperatura es menor a 48 grados, el sensor de temperatura envía una señal a la válvula y esta válvula de control de ingreso de gas nos permite activar el quemador principal. Si la temperatura es inferior a 48 grados Celsius, se activa la válvula solenoide y deja pasar gas hacia la válvula, a través de la válvula, hacia el quemador principal y el quemador enciende. Con esto hemos iniciado el proceso de vaporización. Es decir, que el quemador va a transferir calor al líquido que tenemos dentro hasta que alcancemos los 48 grados. Cuando alcanzamos los 48 grados, el quemador principal se apaga. ¿Por qué? Porque el sensor detecta 48 grados, apaga la válvula y apaga el quemador. Con esto hemos iniciado el ciclo de vaporización. Ahora, el vaporizador tiene una característica
que los hace bastante versátiles, y es que el vaporizador se autoabastece de su propio gas. ¿Cómo lo hace? Como sabemos que aquí adentro tenemos propano en fase líquida y tenemos vapor en fase gaseosa, el vaporizador, para alimentar su propio quemador, toma parte del gas en fase gaseosa en alta presión y lo hace pasar a través de un regulador que baja la presión desde los 100 o 120 psi a los 13 pulgadas columna de agua, que es la presión de funcionamiento del quemador. Es decir, es un quemador atmosférico de baja presión. Tenemos entonces 3 elementos claves identificados: sensor de temperatura, válvula controladora de gas y regulador de doble etapa que nos entrega la presión necesaria para que el equipo pueda trabajar. Los vaporizadores de fuego directo, ¿con qué capacidad trabajan? Bueno, en el catálogo de Ransom existen capacidades que van desde los 50 galones por minuto, 80 galones por minuto, 120 galones por minuto, 200 galones por minuto y pasando a 400, 600, 800 y 1000 galones por minuto. El de mayor tamaño es el de 1000 galones por minuto. Háblanos sobre la operación versus demanda del vaporizador. En general, cuando proyectamos un vaporizador, lo que tenemos que tratar de garantizar es que la demanda de gas sea correctamente abastecida por el vaporizador. Si dimensionamos correctamente el vaporizador, lo que vamos a notar es que el gas que nosotros estamos entregando al demandante, que puede ser un quemador, una caldera de vapor, un horno, etc., es suficiente y el quemador, horno o caldera va a funcionar correctamente. Sin embargo, puede ocurrir que la capacidad del vaporizador de producir el vapor necesario sea inferior a la demanda. En ese caso, vamos a observar que el vaporizador va a empezar a funcionar continuamente. El quemador va a permanecer encendido mucho tiempo y notaremos también que la tubería de entrada de líquido que tenemos acá atrás, ahí la vamos a mostrar, vamos a observar que la tubería de líquido que tenemos acá atrás empieza a sudar. Y es un fenómeno que en general se entiende como que la tubería suda, pero no es eso. La tubería empieza a enfriarse y empieza a generarse una condensación de la humedad ambiental. ¿Qué quiero decir? Que el vaporizador, a pesar de que está haciendo su mejor esfuerzo para vaporizar, no logra entregar el calor necesario para generar el vapor, y el líquido que está dentro empieza a extraer calor desde donde puede encontrar. Eso quiere decir a través del manto del estanque e incluso a través de la tubería de entrada del líquido. Y eso produce un enfriamiento de la tubería, y lo que vamos a notar inmediatamente, y que es una señal inequívoca de que el vaporizador está justo o subdimensionado para la demanda, notaremos que las tuberías de entrada de líquido empiezan a cubrirse con agua, incluso a producirse escarcha de hielo. Y obviamente el vaporizador, su quemador, no va a parar, porque intentará infructuosamente transferir la energía necesaria, pero no lo va a lograr. Esa es una señal de que el vaporizador está subdimensionado. Por eso es importante que entendamos bien cuál es la capacidad que debemos abastecer, y sobre la base de ese dato instalar los vaporizadores que sean necesarios para que el equipo trabaje sin dificultad. ¿Cómo elegir el vaporizador adecuado para mi instalación? Esa es una pregunta fácil y difícil a la vez. Fácil porque si sabemos o conocemos la potencia instalada máxima de tu instalación, podemos determinar cuántos galones por minuto de vapor necesitamos producir. Ese es el cálculo más sencillo. Si nuestra potencia, por ejemplo, fuera 80 o 90 galones por minuto, mi demanda máxima, yo puedo pensar de que el vaporizador de 120 va a poder cubrir esos 90 o 100 galones por minuto de mi demanda, porque estoy con 120 galones versus 90 o 100 galones que necesito. Pero no debemos olvidar que todos los equipos térmicos tienen una eficiencia. ¿Qué quiere decir eso? Que si el vaporizador tiene una capacidad de 120 galones por minuto, normalmente, como práctica de seguridad, debemos considerar que la eficiencia de estos equipos es de un 80%. Es decir,
vamos a tener disponible de los 120 galones por minuto, a lo mejor 100 o 105 galones por minuto. Considerando entonces tu potencia máxima, dimensionamos el vaporizador, siempre considerando la eficiencia del equipo. Entre otras variables que pueden ser el tipo de mezcla, si estamos usando propano, o estamos usando propano-butano, o estamos usando propano-butano con bombeo a alta presión. Pero en consideraciones normales, con un estanque de acumulador de propano, lo más importante es saber cuál es mi potencia máxima o mi demanda máxima dentro de la instalación. ¿Cuáles son los accesorios que componen a los vaporizadores de fuego directo y qué nos garantiza que estos son seguros? ¿Cuentan con certificación alguna? Efectivamente, todos los vaporizadores Bunsen en su conjunto están certificados por la UL en Estados Unidos. ¿Qué quiere decir eso? Que cada uno de sus componentes cumple con un alto estándar de certificación. Y me refiero a componentes como la válvula de corte, el regulador de doble etapa, el sensor de temperatura, la válvula controladora de gas, el piloto y el quemador, y la válvula de entrada de líquido. También la válvula de líquido. Cada uno de sus componentes cuentan con certificación UL en Estados Unidos y el equipo en su conjunto está certificado por UL. Adicionalmente a eso, como usamos un estanque de alta presión, si ustedes remueven el capuchón, van a notar que en el cabezal del estanque está la placa ASME, que quiere decir que el estanque también está certificado en Estados Unidos bajo la norma ASME, en lo cual implica un chequeo de su presión máxima de trabajo, un chequeo de su soldadura y un cumplimiento de una norma americana en cuanto a su vida útil y reinspección. ¿Cuáles son los componentes más recurrentes que se deben cambiar? Esa es una pregunta que va a depender de cuál es el uso que se le dé al equipo. Pero un equipo que está siendo utilizado de manera continua para una planta, ¿no es cierto? No sé, una planta generadora de productora de vidrio, una planta productora de ladrillo, una panadería grande, lo que sea. Si el vaporizador se utiliza de manera continua durante los 365 días del año, 8 horas diarias, nuestra recomendación es verifique una vez al año el estado de los componentes del vaporizador. Y dentro de la verificación, observe cuál es el comportamiento del vaporizador. Si notamos que el vaporizador se mantiene encendido mucho tiempo, que las tuberías están muy frías, es porque está teniendo problemas para cumplir con su trabajo. Si notamos eso, primero tenemos que inertizar el sistema y realizar una mantención del equipo, una mantención segura, cumpliendo con las normativas locales, verificando en especial dos componentes. El primero, el regulador de doble etapa. Usualmente podríamos observar que el regulador de doble etapa puede presentar alguna obstrucción y esté provocando una disminución en la eficiencia del quemador, o que el regulador de doble etapa está siendo dañado por la presencia de oleofinas, que son muy comunes en este tipo de procesos. Y en segundo término, verificando el estado de la válvula controladora de gas. ¿Cómo lo verificamos? Primero, una inspección visual. Si notamos que hay oleofinas en la superficie, es importante chequear que esté funcionando y que las oleofinas no estén dañando la válvula. Y en segundo término, verificando los voltajes de trabajo. Esta válvula debería tener un voltaje de entrada de 150 milivolts y cuando actúa o abre su solenoide debería bajar a 350 milivolts. Si vemos que el voltaje de la válvula no son 750 milivolts, se sugiere hacer una mantención general, verificar el piloto y su termopila, verificar el estado de la válvula controladora de gas y en especial preocuparnos por el regulador de doble etapa. ¿Qué son las oleofinas y cómo dañan al vaporizador o sus componentes? Bueno, las oleofinas básicamente son un aceite pesado, con la síntesis de los butilenos presentes en el butano. Lamentablemente los butilenos cuando se encuentran en fase gaseosa son difíciles de detectar salvo que se haga un análisis químico. Pero cuando los tenemos dentro de una mezcla propano-butano, lo que vamos a observar es que al someter esta mezcla a alta temperatura, vamos a generar una síntesis de los butilenos y estos se van a comenzar a unir. Son muy amigables entre sí. Y esa unión, cuando se produce el enfriamiento del gas, lo que vamos a notar es que vamos a notar gotas de aceite dentro del gas.
aceite que no habíamos visto al inicio, pero el que sí aparece después. Esas oleofinas, o sea, esos aceites, no se diluyen, por lo tanto, se empiezan a alojar en los puntos críticos del vaporizador. ¿Qué quiero decir con eso? Viajan a través de la tubería de alimentación del regulador, se alojan en los inyectores del regulador, se alojan en las membranas y comienzan a producir un deterioro de las membranas que potencialmente podría llegar a provocar un daño al regulador de doble etapa. ¿Por qué la importancia de instalar filtros decantadores? Esa es una pregunta recurrente y yo diría que el filtro decantador tiene como propósito evitar que estas oleofinas vayan a dañar el quemador del consumidor final, del productor. Por lo tanto, se recomienda que se instalen decantadores siempre después de los reguladores de primera etapa. Nunca después del vaporizador ni antes de los reguladores de segunda etapa. No queremos un tanque que pueda tener un proceso de recondensación del propano antes de los reguladores. Lo que sí queremos es que después de los reguladores de primera etapa, contener, retener y filtrar las oleofinas para que no vayan a parar en el consumo final. ¿Cuáles son los daños por gas de alta presión? ¿Alimentación de ese estanque? Existe una forma, cuando tenemos propano-butano y tenemos presencia de oleofinas que no queremos ver alojadas dentro del cuerpo del regulador, existe una manera de desconectar esta línea de entrada de vapor desde esta conexión, bloqueando obviamente esta conexión, y traer desde el estanque una línea de vapor limpio desde el estanque acumulador. Pero debemos tomar en consideración que si bien es una buena práctica para mantener las condiciones de limpieza del regulador de doble etapa de manera saludable, siempre debe instalarse un regulador de primera etapa en el punto de salida del vapor del estanque, para que garanticemos que en cualquier condición ambiental tengamos en esta línea de alimentación solo vapor, y solo vapor de baja presión. ¿Qué daños puede sufrir un vaporizador o por qué motivos? Existen distintos factores que pueden incidir en algún daño del vaporizador, pero yo diría que los más importantes son la presencia de oleofinas en la mezcla, la cual daña de manera significativa los internos del regulador de doble etapa y es el primer causante de accidentes con los vaporizadores, porque si sufrimos el daño de la membrana interna, el vapor de alta presión va a escapar por el regulador, va a llegar a la zona donde tenemos llamas y vamos a tener una inflamación. Por eso es importante que mantengamos siempre chequeado, verificado el estado de los reguladores de doble etapa. Y en segundo término, el otro potencial daño que puede sufrir es que nuestra válvula de control de gas sufra por la llegada de gas de alta presión, provocando una explosión de gas a través del vástago y una posterior inflamación del gas, inflamando nuestro vaporizador.